Esta mañana vamos a entrar en materia de nuestro sermón, continuando la serie de sermones expositivos de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El título general de la serie es Libres en Cristo, libres en Cristo. Y el título del sermón de hoy es Hijos de Abraham por la fe. Hijos de Abraham por la fe. Así que le invito, si es tan amable, a buscar su Biblia en la epístola de los Gálatas, en el capítulo 3 de esta epístola, y vamos a considerar hoy los versos del 6 hasta el 9. Ese es nuestro pasaje para hoy, los versos del 6 hasta el 9 de Gálatas. Y dice así la santa palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Oremos. Señor eterno, gracias por tu santa palabra. Permítenos en esta mañana poder comprender este pasaje y con la carta a los Gálatas apreciar nosotros con profundidad la gloriosa libertad que nos has dado a tu pueblo, a los hijos de Dios. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ilumina en esta mañana, nos da entendimiento acerca de tu palabra, pero sobre todo enséñanos cómo poner esto por obra, cómo vivir de esta manera, cómo vivir en la libertad de los hijos de Dios y no someternos otra vez a preceptos que nos lleven a la esclavitud religiosa, sino vivir en el gozo de la paz y en la paz de tu reino. Gracias, Padre mío, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hace unos años atrás, estábamos así adorando, comenzando la reunión, y unos sugieres me hablaron de un caballero que vino esa mañana y vino con un instrumento, un shofar le llaman, ¿verdad? En hebreo es un cuerno de un animal, ¿no? Y él lo que quería preguntarme era si él podía tocar eso en la reunión mientras nosotros adorábamos al Señor. Lo cual es una posición difícil. Una persona que viene por primera vez, tú no quieres hacerlo sentir mal, visita y trae ese cuerno de carnero. Pero yo le mandé a decir que por favor se abstuviera de tocar el cuerno de carnero en la reunión. Se acabó la reunión, yo me olvidé de eso, pero el matrimonio era un matrimonio, entonces pidieron hablar conmigo y yo dije, ok, here we go. Ahora me van a preguntar por qué no pudieron tocar el shofar. Y exactamente, el caballero quería saber por qué nosotros no queríamos que se tocara el shofar, y su pregunta venía dirigida a ver si nosotros éramos antijudíos, si nosotros no queríamos nada que tener que ver con los judíos. Y traigo esta introducción porque el verso de hoy y varios de los pasajes que van a continuar en la carta a los Gálatas presentan unas verdades que son importantes explicarlas en contexto de lo que creemos y especialmente en contexto de la teología reformada que nosotros profesamos como iglesia. Sumamente importante.
Yo procedí a hablar con el caballero y a explicarle que no teníamos nada en contra de los judíos, ni tenía nada que ver con eso, sino le expliqué que en nuestra cultura como iglesia nosotros no utilizamos ese tipo de elementos en nuestra adoración. Por lo tanto, iba a ser un poco chocante que de repente los hermanos escucharan el alarido de un cuerno de carnero sonando en la congregación. Además que para mí es sencillamente fútil usar esto en la adoración. Esto no tiene ningún principio. No tenemos ordenado hacer esto en medio de la reunión de adoración. Para ellos tiene un efecto espiritual, para ellos abre qué sé yo qué cosas y portales proféticos y espirituales. Y nosotros estuvimos años atrás en cosas como esa, tuvimos chofares y tuvimos cosas como esa, pero una vez que uno comprende que todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo, entonces ya no necesito los tipos, ya no necesito las sombras, porque tengo lo mejor, tengo a Cristo. Pero ellos se fueron tranquilos, obviamente nunca más han vuelto, ni nunca más volverán. Eso vaya, qué sé yo, fácilmente van como 8 años o más. Fue Rosán la que vino a preguntarme. Sí, Rosán está por ahí, pero Rosán fue la que vino a preguntarme. Ok, quería introducir con esto porque este pasaje nos lleva a mirar la identidad de los hijos de Abraham, de los verdaderos hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Y si usted quiere contestar de esa manera técnica, usted diría, bueno, los hijos de Abraham son simplemente Ismael, Isaac. Esos son los hijos de Abraham. Sí, pero no estamos hablando de sus hijos biológicos, sino estamos hablando, como el pasaje bien muestra, la simiente que se le prometió a Abraham, la simiente que recibiría todas las promesas de las cuales Dios habló a través de todos los profetas en la Escritura. Así que para ir al contexto de nuestro pasaje, después de el apóstol Pablo haber apelado a los Gálatas en la experiencia de su salvación, este fue el pasaje anterior, el pastor Dani hizo un gran trabajo explicándonos cómo Pablo, muy inteligentemente y lleno del Espíritu Santo, apeló a que ellos pensaran y se preguntaran retóricamente cómo fue que ellos fueron salvos, si fue obrando por la ley o si recibieron el Espíritu. Y quiero aclarar, o bien importante acentuar, que recibir el Espíritu en este contexto no es lo que recibir el Espíritu es en el contexto pentecostal o en el contexto carismático, que tiene que ver con manifestaciones del Espíritu. Aquí recibir el Espíritu es la salvación, el Espíritu que nos salva, que nos hace nacer de nuevo, el Espíritu Santo. Y Pablo les cuestiona a ellos si recibieron el Espíritu, si recibieron la promesa de salvación por las obras de la ley o por la fe. Obviamente la contestación a esa pregunta es que fue por la gracia de Dios, no fue por las obras, fue simplemente por la gracia. Pero una vez que Pablo confronta a los Gálatas, y usted ha visto el tono de la carta, un tono fuerte, el apóstol Pablo no oculta ¿verdad? El dolor que siente, no oculta inclusive la molestia que siente, porque la obra que ha hecho en este tiempo, a él tiene algún tipo de temor que sea en vano, que se pierda esta obra por causa de los maestros judaizantes que llegaban a las comunidades cristianas anunciándose ellos como creyentes, o sea, como que habían creído en Cristo, pero enseñándoles que tenían que circuncidarse y tenían que guardar la ley de Moisés para considerarse como parte del pueblo de Dios y para ser salvos. Algo que usted sabe que Pablo, en el evangelio que recibió, el único evangelio que existe, estaba totalmente en contra, y es lo que está enseñándoles a ellos. Así que Pablo ahora
va a comenzar, sale de la experiencia y los va a llevar a la escritura. Y es lo que va a continuar haciendo en el resto de estos pasajes, mostrándoles con la escritura. ¿Cuál es escritura? Bueno, las únicas que ellos tenían, las escrituras del Antiguo Testamento. Va a mostrarles con las escrituras que realmente los hijos de Abraham no son los que tienen un linaje o tienen genealogía o ADN, sino aquellos que son de la fe de Abraham, aquellos que han creído en Cristo, como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que esto es lo que el apóstol Pablo va a hacer ahora. Y la proposición de este pasaje es muy simple, hermanos. ¿Cuál es la identidad de los hijos de Abraham? Los creyentes, los de fe, son los verdaderos hijos de Abraham. Y eso siendo o judíos o gentiles. Para ser el pueblo de Dios, uno tiene que venir a Cristo por la fe y solamente por la fe. La genealogía no salva. La etnicidad no salva a nadie, sino hay una sola forma de salvación desde el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y esa es por la fe sola. Así que nuestro primer punto de 4 que tenemos en esta mañana es: Abraham fue justificado por la fe y no por obras. Es como si Pablo estuviera diciéndole a los Gálatas y en un sentido a los maestros judaizantes: bueno, ustedes quieren hablar de la ley, ustedes quieren discutir de la ley, pues vamos a hacer algo, vamos a ir más atrás. No vayamos a Éxodo, vamos más atrás. Vamos a hablar del padre de la fe, o del padre del pueblo judío, de quien Dios de sus lomos sacó a la nación de Israel. Vamos entonces a hablar de Abraham, y por eso comienza con ese verso donde les muestra en el verso 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y recuerde que esto está unido a lo que se acaba de decir en el verso 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, ¿qué le dice Pablo? Así, o sea, por fe, por la fe, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y usted tiene que recordar un momentito la historia de Abraham. Abraham era un hombre pagano que vivía en Ur de los Caldeos, en medio de una gente pagana. No tenían conocimiento del Dios verdadero. Y Dios, en su soberanía y su elección soberana y santa, busca a Abraham. Abraham no buscó a Dios, Abraham no estaba buscando a Dios, Abraham no sabía que había un solo Dios verdadero, creador de todas las cosas, y que todos los demás son ídolos que se crearon por las naciones. Dios busca a Abraham, se le aparece a Abraham, se le revela a Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela, y le da unas promesas donde lo va a bendecir y lo va a hacer una gran nación, y también va a bendecir a su simiente. Así que el verso 6 claramente: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es interesante porque cuando Abraham salió de Ur, él no tenía detalles de nada. Abraham no tenía un libreto, ni tenía la Biblia, no había ningún Antiguo Testamento tampoco, no había nada, ningún escrito. Solamente él tenía la palabra que Dios le dio de que saliera a una tierra que él no sabía cuál era, que él no conocía, y que allí Dios lo establecería y lo convertiría en una gran nación, y que además de eso
todas las familias de la tierra recibirían bendición a través de él. Son palabras gigantescas, hermanos, son palabras extraordinarias. Así que el apóstol Pablo aquí está haciendo algo interesante con los Gálatas. Le está recordando inmediatamente a aquel que se considera el progenitor de la nación hebrea, de la nación judía. De hecho, no sé si usted recuerda en Evangelio según San Juan, capítulo 8, Jesús habla y le dice a los maestros religiosos, a los líderes, que la verdad es la que los puede hacer libres, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál fue la respuesta de los judíos ante eso? Los judíos dijeron, parafraseándolo yo, no, un momento. Nosotros somos hijos de Abraham y nosotros nunca hemos estado esclavos de nadie, obviamente su generación, porque las otras generaciones sí estuvieron esclavos en Egipto, pero ellos no. Así que ¿por qué tú dices que nos vas a liberar? Y Jesús da una disertación completa y termina con algo muy fuerte y los lleva a entender que estos hombres, esos que estaban ahí, no estamos hablando del resto de los judíos, esos hombres, los líderes religiosos de Israel en aquel momento, no eran hijos de Abraham, tampoco eran hijos de Dios. Les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio. Cuando miente de sí mismo, miente de su propia naturaleza, pues es padre de mentira. Lo que quiero mostrar con este punto es que para los judíos de la época de Jesús y en el momento que Pablo está escribiendo esto, el entendimiento era que si ellos eran judíos, eran hijos de Abraham. Si eran hijos de Abraham, ellos estaban bajo la salvación como si fuera algo automático. Somos judíos, somos salvos porque nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Pero el apóstol Pablo es lo que va a argumentar aquí, pero también lo argumenta en la carta a los Romanos. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 4. Quiero leer dos partes de esta carta, ahora Romanos 4 y más adelante otra porción. En el verso 3 del capítulo 4 de Romanos, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Pablo explica cómo es esto. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja o no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Se le cuenta, la misma palabra que está usando el apóstol Pablo, citando, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham era un impío. Abraham no era un creyente, Abraham era un hombre impío. Pero Dios es el que justifica al impío sin obras de la parte del impío, sino mediante y solamente mediante la fe. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere probar en su argumento, que va a seguir desglosando el resto de esta carta a los Gálatas. Se le cuenta por justicia. Esa palabra contado es una palabra griega, obviamente en su origen, que para nosotros significa acreditar. Teológicamente lo más sensato es decir imputar, pero para mucha gente imputar es una palabra rara que no usamos en el diario de nosotros. Nadie va y dice, fui al banco para que me imputaran tal dinero. Es como que, uy, ¿qué le pasó a este? Nosotros no hablamos así. Pero es la palabra imputar. ¿Imputar qué significa? Acreditar o poner en la cuenta. O sea, Abraham creyó a Dios sin tener evidencias de nada. Sencillamente creyó que Dios era poderoso para hacer lo que le dijo, que lo llevaría a una tierra, le daría toda esa tierra y lo haría
padre de multitud de naciones. Por lo tanto, al Abraham tener fe, que la fe misma se la da Dios para que él pueda creer, Dios imputa a Abraham como alguien justo, como justificado delante de Dios, una declaración de justicia. Recuerde, eso no hizo que Abraham fuera inmediatamente hecho moralmente perfecto, ni moralmente correcto. Vemos en la historia de Abraham que Abraham falló, Abraham pecó, Abraham inclusive se dejó llevar por su esposa y tuvo un hijo con la sirvienta, lo cual trajo problemas. Más adelante, y como dirían muchos, sigue trayendo problemas, pero eso es cuestión de historia. Ahora, Filipenses 3, si me acompaña un momentito a Filipenses 3. Quiero que vean con estos puntos cómo el apóstol Pablo aprecia la justificación por la fe. Es lo más importante, hermanos. Es la justificación por la fe que salva, o sea, no hay otro camino de salvación, no hay otro medio de salvación. Cualquiera que busque otro medio de salvación va a perderse, está perdido. Las personas que vemos en nuestras urbanizaciones predicando, motivados porque se les dice que si predican y extienden el reino del Señor van a ser salvos, los testigos de Jehová, por ejemplo, los mormones también. Si ellos confían, si esa es su confianza, ellos están perdidos. Aparte de las doctrinas erróneas y todas las detracciones que tienen acerca de la persona de Cristo, pero si ellos ponen su confianza, al igual que si un cristiano evangélico hace lo mismo, y va casa por casa, o va a los hospitales, o va a los pobres y piensa que está acumulando algún crédito de justicia para cuando se pare delante de Dios, está perdiendo el tiempo. Sus obras no le pueden salvar. No hay manera que las obras salven, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Y esta es la importancia de esto, porque todavía hay muchos creyentes que tienen la idea extraña de que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se salvó por obras y que la gracia es una aparición nueva en el Nuevo Testamento, valga la redundancia, con la iglesia de Cristo. No hay tal cosa como eso, hermanos. La gracia es la gracia desde que Dios es Dios. Y Dios es por siempre. Y el método que Dios usó para salvar a la gente en el Antiguo Testamento es por gracia. Es el pacto de gracia. No hay otra forma en que el hombre pueda ser salvo. Y Pablo escribe a los Filipenses capítulo 3 verso 8 y dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Mire bien esto: no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Con tal claridad es que el apóstol Pablo puede expresarse acerca de la doctrina de la justificación o de la salvación solamente por gracia, por medio solamente de la fe, puesta solamente en Cristo y solamente para que Dios sea glorificado. Y esto es lo que llamamos esa justicia imputada, esa justicia ajena, que no es nuestra, es de Cristo. Cristo sí vivió perfectamente y acumuló el mérito necesario, no para Él, porque Él no tenía pecado, sino para nosotros. Y la declaración de justicia
que Dios hace, no la hace en un vacío, sino la hace porque Cristo pagó nuestros pecados y recibió la ira de Dios en nuestro lugar, y ahora por la fe somos declarados justos delante de Dios, justos, totalmente justos ante su presencia, lo que implica, una vez más, esto es importante, Gálatas, esto es la machaca de Gálatas y la necesitamos. La salvación no depende del desempeño, sino de la fe en Cristo. No depende del desempeño del creyente, sino de la fe en Cristo. Por lo tanto, eso nos lleva a nuestro punto número 2, para responder quiénes son los verdaderos hijos de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham son los de fe. ¿Cuántos de ustedes aquí han creído a Cristo por fe únicamente, sin ver nada, sin hacer nada? Pero yo tengo noticia, ustedes son hijos de Abraham. No, pastor, porque yo no puedo trazar mi linaje a ninguna de las tribus de Israel. Ok, yo tampoco puedo hacerlo, pero el ser hijo de Abraham, nos va a explicar el apóstol Pablo, no tiene que ver con eso. Hago la aclaración. No estamos eliminando que existe un pueblo que puede trazar su linaje hasta las tribus de Israel. Es la realidad. Y que en 1948 se constituyó como el Estado de Israel. Pero es importante, ahorita vamos a ver quién es el verdadero judío. El que lo es exteriormente o el que lo es interiormente. Entonces eso es sumamente importante. Y aclaro porque casi siempre que tocamos este asunto hay gente que tiene otra opinión y levantan un muñeco de paja de que tenemos que tener cuidado de no volvernos antisemitas, antijudíos. Repito, nosotros no somos antijudíos, al contrario, nosotros somos hijos de Abraham. Cuando leo el Antiguo Testamento estoy leyendo también mi historia, porque yo soy hijo de Abraham, no según la carne, sino según la fe, y porque mi Salvador, el Señor Jesucristo, nos ha concedido la gracia de ser parte del pueblo de Dios. No, la iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia no es un reemplazo, la iglesia es la continuación del pueblo de Dios, el que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. No en Génesis ni en Éxodo, sino desde antes de la fundación del mundo, en el pacto eterno, cuando Dios decretó la salvación de cada uno de los elegidos, tanto judíos como gentiles, hasta el último de ellos es el pueblo de Dios. Ahora, cuando hablamos de los verdaderos hijos de Abraham, esto rompe completamente la mentalidad judía de aquella época. Vuelvo, para los judíos de aquella época, lo que importaba era la etnicidad. Si somos hijos de Abraham, si somos judíos, ya es contado que somos salvos. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo diserta en Romanos capítulo 2, versos 28 y 29, con una claridad meridiana. Porque no es judío el que lo es exteriormente. Y se refiere a la circuncisión. Recuerde que la marca del pacto, la señal del pacto de Dios con Abraham fue la circuncisión. Luego la ley de Moisés regula esa práctica, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, o sea, por la salvación, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Es importante cuando leamos aquí judío,
usted pueda colocar el sentido de no es el pueblo de Dios el que lo es exteriormente. No es el pueblo de Dios el que sencillamente puede mostrar la circuncisión en la carne, sino el pueblo de Dios es aquel pueblo que ha sido circuncidado en su corazón. O sea, aquel que por la fe en Cristo su pecado ha sido limpiado y se le ha dado un corazón nuevo. Ese es el pueblo de Dios, sea judío étnicamente o sea gentil étnicamente. Somos el pueblo de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo va a continuar martillándole a los Gálatas. ¿Por qué? Por los maestros judaizantes. Porque estos maestros insistían en que para que ellos fueran el pueblo de Dios tenían que circuncidarse. Y Pablo les está mostrando, no tienen que circuncidarse porque ustedes son hijos de Abraham por la fe. Ustedes son hijos de Abraham y tienen la promesa del pacto por la fe. Es lo más importante. Luego más adelante, en Romanos 4, Pablo, que continúa disertando sobre el mismo asunto, va a mostrarnos cuándo fue que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cuando ya estaba circuncidado o cuando todavía era incircunciso? Y si usted ha leído ese pasaje, usted sabe con claridad lo que ese pasaje expresa. Romanos capítulo 4, 10 al 12. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Cómo le fue imputada la fe a Abraham? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Pablo contesta, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso, y recibió la señal de la circuncisión luego como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, o sea, de los gentiles, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, póngale sentido al verso 12. Padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Si usted me pregunta, los judíos que forman actualmente el Estado de Israel y son circuncidados y guardan la ley de Moisés y llevan una vida conforme a la piedad que ellos tienen, ¿son salvos en Cristo ahora mismo? Con esto usted le digo, ¿ellos son salvos automáticamente? No, hermanos, eso es claro y eso es fácil de entender. No. ¿Y cómo pueden ser salvos? ¿Cómo pueden ser salvos? Romanos 10. ¿Cómo viene la fe? Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Por lo tanto, nosotros no somos antijudíos. Nosotros queremos que los judíos vengan a Cristo. Oramos porque los judíos vengan a Cristo. Oramos que la nación hebrea sea alcanzada. Pero no oro con más pasión por ellos que por los palestinos. Yo oro que los palestinos sean alcanzados igual. Yo oro que los árabes sean alcanzados igual, que los persas sean alcanzados igual, que los musulmanes sean alcanzados igual. Es la realidad. Es nuestra posición realmente el amar a Israel, pero le amamos como amamos las demás naciones. No tenemos un sentido simplemente de que por la etnicidad ellos son salvos en este momento. Es importante eso, porque a mí me han hecho preguntas como
Pastor, ustedes no mencionan a Israel en la iglesia. O ustedes no bendicen a Israel. Ustedes no oran por la paz de Jerusalén. Es que yo no tengo ningún mandato bíblico en el Nuevo Testamento a orar especialmente por la paz de Israel, sino Pablo consideraba la necesidad de orar por todas las naciones de la tierra, por todos, judíos y gentiles. Hoy día hay un énfasis peligroso de judaizar en la iglesia. Y tenemos que nosotros tener cuidado con eso, porque se cuela de diferentes maneras. A veces se cuela por las artes o la música o elementos judíos en la adoración. Por eso empecé con lo del shofar. Pongamos una menora, pongamos un candelabro hebreo, pongamos un arca del pacto por acá para honrar nuestras raíces hebreas, nuestras raíces. Hermano, nosotros no tenemos raíces hebreas étnicas. Nuestras raíces hebreas son de la fe de Abraham, y eso no implica que yo tenga que tener cosas materiales en el culto a Dios que me recuerden simplemente la adoración del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos hoy es mejor, y no hay solo un verso que lo diga, hay un libro completo. El libro de los Hebreos está hecho para mostrar la supremacía de Cristo sobre Moisés, sobre Aarón, sobre el sacerdocio, sobre el arca del pacto, sobre el mismo templo del Señor, porque al final el templo es Cristo, es la realidad, es la realidad bíblica. Yo le dije, hay dos maneras que esto se vuelve peligroso. Esa es una. Hoy tenemos iglesias que abandonaron todo lo que conocían y se han dedicado a ser como judíos. Si tú hablas con ellos y le dices, pero ven acá, ustedes, todo esto que hacen, ¿ustedes creen que esto los va a salvar? Oh, no. No, nosotros hacemos todo esto en conmemoración de Cristo. Pero todo esto, celebrar las fiestas de Israel, celebrar cada fiesta de Israel en la iglesia en conmemoración de Cristo. Pero es que yo la orden que tengo para conmemorar a Cristo no es celebrar las fiestas. La hacemos aquí un domingo al mes. Y se llama la cena del Señor. Yo no tengo que conmemorar a Cristo a través de artefactos, de música, de chofares, de ponerme un gorrito en la cabeza, de ponerme un talit en los hombros y de cambiar mi manera de hablar y de dejar de decirle al Señor Jehová y ahora decirle el Eterno. Ya no mencionan nunca más a Jesús, sino Yeshua HaMashiach. Yo no soy ordenado a hacer eso, hermanos, porque yo hablo español. Mi Biblia es en español. Y si dice Jehová, dice Jehová. Que es una mala transliteración. A mí no me importa, es la que me llegó. Es la que yo tengo. Yo sé que al mencionar a Jehová yo estoy diciendo Yahweh, pero yo no voy a decir Yahweh. No es la forma en que nosotros hablamos y decimos. El judaizante no solo entra directo a decir que nos circuncidemos, entra con cosas pequeñas, con un romanticismo acerca de Israel que nosotros no somos ordenados en la Biblia, no estamos mandados a eso, sino tenemos que tener el concepto correcto del pueblo de Dios, que es la iglesia, compuesto de judíos y de gentiles. Pastor, ¿y tú crees que Dios todavía va a hacer algo con Israel que está allí? Yo creo que sí. Yo creo que no es que lo va a hacer, que lo está haciendo. ¿Qué Dios va a hacer con Israel, el remanente? ¿Salvar? ¿Salvar a todos? No, salvar a todos los que desde antes de la fundación del mundo Él eligió para salvar. No malinterpretemos Romanos cuando dice que todo Israel será salvo, porque si todo Israel es salvo automáticamente por etnicidad, nosotros hemos perdido el tiempo por 2000 años predicando la fe sola en Cristo Jesús. Si la etnia salva, Cristo está de más. Y los gentiles estamos todos
perdidos, pero esa no es la verdad. La segunda forma en que esto se introduce es a través de las doctrinas escatológicas. La gente entonces se enamora de la escatología y quieren colocar a Israel como el poste de señales. Es Israel, el reloj profético de Dios. Es todo lo que pasa en el Medio Oriente. Cada noticia nos acerca un momento más al retorno de Dios. La Biblia no nos manda a vivir de esa manera a nosotros. Nuestra teología no es de noticias, ni de periódicos, ni de cuán malo está la cosa entre Israel e Irán, entre Estados Unidos ahora. No, nuestra teología nos dice que mientras el día dure, nosotros tenemos que hacer las obras de Dios y la voluntad de Dios. Llegará la noche en que no se pueda obrar, hermanos, y un día el cielo se rajará en dos partes y regresará el Señor de gloria. Pero invertir nuestro tiempo ahora en dividirnos en aspectos técnicos de cómo va a ser, no es en lo que yo invertiría mi tiempo como pastor. Tenemos nuestra posición, y nuestra posición es bíblica, es histórica, es la que mantuvo la iglesia por años y por años. Me refiero a siglos, no estoy refiriendo a décadas, a siglos, pero eso puede ser materia para otro sermón. Lo que yo quiero que veamos en este sermón es que nosotros somos los hijos de Abraham. No estamos hablando de étnicamente, estamos hablando por la fe. Y cuando leo el Antiguo Testamento, yo leo la historia de la salvación, la historia de la redención, de la cual yo tengo el privilegio inmerecido de ser parte. Y usted tiene esa bendición inmerecida. Así que si una cosa nosotros debemos luchar es que después que Cristo nos ha hecho libres, no permitamos que nadie nos vuelva a esclavizar a preceptos y a conceptos de comidas, de días especiales. No, porque tienes que celebrar este día especial, tienes que celebrar aquel día especial, no puedes comer esta carne porque esta carne no es kosher, no puedes comer esta cosa. No, hermanos, la Biblia dice que Dios nos dio todos los alimentos para que los comamos con acción de gracias, simplemente con acción de gracias. Ninguna comida es más santa que otra. Lo que hay son comidas más buenas que otras, pero no más santas que otras. Es la realidad. Y repito, ser hijo de Abraham no es cuestión de genealogía, sino de participar en su fe. La iglesia no reemplaza a Israel, la iglesia es el pueblo de Dios por la misma fe de Abraham. El progenitor del Israel étnico es el progenitor de los creyentes por la fe. No hay dos, es el mismo, el mismo. Y en el punto número 3, para ir ya dándole vuelta final al sermón, el evangelio fue anunciado anticipadamente a Abraham. ¿O es que usted cree que el evangelio empieza en Mateo? ¿Usted cree que el evangelio empieza en Mateo? ¿Usted cree que la gracia de Dios está de Mateo para adelante y que en el Antiguo Testamento no había gracia? Oh, hermanos, si fuera así, nadie se hubiera salvado. Nadie se hubiera salvado. Así que la Escritura, me encanta que el apóstol Pablo hace una personificación de la Escritura. Mire cómo él pone que la Escritura anunció de antemano el evangelio a Abraham, o le anunció las buenas nuevas, que es lo que significa evangelio, las buenas noticias. ¿Cuál era la buena noticia? Bueno, en Génesis 12:3 le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es el llamamiento de Abraham. O sea, desde que Dios llamó a Abraham, le comenzó a decir que a través de él
por lo que Dios iba a hacer con él, no es que Abraham sea, ¿verdad?, el ícono de donde sale todo esto, sino por la promesa de Dios dada a él. Cuando él la creyera, esto causaría que todas las familias de la tierra recibieran esta bendición. Por eso en Hechos, te recuerda que Pedro sanó un hombre cojo, y bueno, se formó un lío con la sanidad, pero se juntó una multitud y Pedro da su segundo sermón. El primer sermón fue cuando recibieron el Espíritu Santo. Este segundo sermón fue la sanidad del cojo. Y en este sermón, en el capítulo 3 de Hechos, versos 25 y 26, es algo muy interesante, hermanos, pero muy interesante, que apoya lo que el apóstol Pablo está diciendo a los Gálatas y dice en la mayoría de sus cartas. Fíjate cómo él le dice a la multitud allí en Jerusalén, todos judíos: vosotros sois los hijos de los profetas. Una forma de dirigirse al pueblo del Señor. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. Si uno pone un punto ahí y uno tiene ya un libreto en la cabeza, uno podría estar pensando, está hablando del pacto de Moisés. Está hablando del pacto mosaico. Pero eso no es lo que dice el apóstol Pedro en este excelente sermón, sino vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente. Hoy no vamos a entrar en eso, pero luego el apóstol Pablo nos va a mostrar en la disertación con los Gálatas a qué simiente se refiere la escritura cuando le hizo la promesa a Abraham. No a las simientes como si fueran muchas, sino a la simiente. Y si usted mira, la simiente de Abraham no es sino otra cosa, la misma simiente que se anuncia en Génesis capítulo 3, cuando se dan las primeras palabras y buenas noticias del Evangelio, y se le dice a la mujer que de la simiente de la mujer vendría uno que iba a darle fin a la simiente de la serpiente. Iba a ser herido, pero le iba a dar fin a la simiente de la serpiente. La misma simiente de Génesis 3:15 es la misma simiente que Dios le prometió a Abraham. Esa simiente es Cristo. El Evangelio no comienza en Mateo. El Evangelio comenzó en la eternidad, en el pacto eterno en que el Padre, Hijo y Espíritu Santo en su santo concilio decidieron salvar un pueblo para sí mismo, celoso de buenas obras. Esa es la realidad bíblica, hermanos. Hebreos capítulo 4, el verso 2. Hebreos 4:2. El escritor de los Hebreos también insiste en que los israelitas oyeron el Evangelio. Ellos oyeron la buena noticia. Y Hebreos 4:2, el contexto de Hebreos 4:2 es cuando él está hablando de la generación que pereció en el desierto. Los israelitas que salieron de Egipto y que dudaron por incredulidad de la promesa de que Dios los entraría a la tierra, porque cuando los espías verificaron la tierra, dijeron la verdad. Por lo menos dos de ellos dijeron la verdad. Sí, la tierra es buena, la tierra es exactamente como la han descrito nuestros padres, pero ahí hay gente fiera y hay gigantes, ciudades amuralladas, y los otros dijeron no podemos. Estos dos dijeron sí, hay todo eso, pero si Dios nos ha dado la tierra, entremos.
poseamos la tierra. Pero el pueblo en Cades Barnea no creyó y Dios no los dejó entrar en su reposo. Vagaron 40 años en el desierto para que esa generación muriera. Pero a esa generación se le predicó la buena nueva. Por eso es que él dice en Hebreos 4:2, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos. Y ese ellos, si usted mira el contexto, es la generación que salió de Egipto. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Hermanos, y todo esto nos apunta a la realidad desde el principio de Dios, el pacto de gracia que había sido ya planificado por Dios. A Cristo se le considera como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cristo, en un sentido figurado, fue sacrificado desde antes que existiera nada ni existiera el mundo, porque en la soberanía, providencia de Dios y la administración de su voluntad, ya esto estaba decretado. Así que nosotros vemos el cumplimiento de todo esto en una sola persona, en Cristo. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Si todo esto es así, si nosotros somos hijos de Abraham por la fe, entonces la bendición de Abraham alcanza a todos los creyentes. Todo el que cree genuinamente es salvo. Todo el que cree es salvo. El Evangelio de Juan es el Evangelio que nos presenta la fe y el creer en todo este glorioso Evangelio. Y por eso es que dice en el verso 9, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Tristemente, en la historia de nuestra iglesia, en algún momento malinterpretamos estos versos y consideramos que los de la fe se refería a cierto movimiento de la palabra de fe, y la gente que creen que con su boca y con su confesión y con su declaración pueden hacer posible lo que ellos quieran y Dios tiene que obedecerlo, y que la bendición de Abraham era riqueza y prosperidad y salud y felicidad y todas estas cosas. Pero la realidad es que si usted mira contextualmente, tanto en Gálatas como en Romanos y en Efesios y en las epístolas de Pablo, usted va a encontrar que la bendición de Abraham lo que implica es la justificación del creyente, la adopción del creyente y la herencia gloriosa que se nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. ¿Te recuerda Efesios capítulo 1, el verso 3? Díganmelo a coro. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Hemos sido bendecidos Mano, póngase a leer la Biblia. Deje de estar leyendo los libritos y libritos. Póngase a leer la Biblia. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde está la bendición de nosotros? En Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Salvarnos. Salvarnos, hermano. Porque nuestro mayor problema no era la pobreza. Nuestro mayor problema era la salud. El mayor problema de un ser humano es que si su alma está perdida, ese es su mayor problema. Tú le puedes sanar y le puedes prosperar. Si dejaste su alma perdida, no le has dado nada. Nada. Porque lo que viva y lo que derroche, gaste y guste no es nada comparado con una eternidad sin Dios, donde será el crujir de dientes. Romanos 4:16 nos muestra que la promesa es por fe. Y me encanta cómo lo pone Pablo. ¿Por qué la promesa es por fe? Para que sea por gracia. Para que nadie se gloríe. Para que no haya gloria en mí.
el evangelio mata, destroza, destruye la arrogancia espiritual a la cual nosotros nos aferramos, porque es que realmente el orgullo espiritual está entretejido en nosotros, y eso hace tan difícil el que nosotros podamos darle muerte a nuestro orgullo espiritual, a nuestro sentido de superioridad, especialmente cuando nuestros asuntos están más en orden que los de otros. En un sentido, nosotros a veces ni nos damos cuenta de cómo nos vemos a nosotros teniendo nuestras cositas como cuadraditas. Yo estoy bien, yo estoy obedeciendo, yo voy a la iglesia, yo ofrendo, mis cositas también, yo no ofendo a nadie. Y cuando nos comparamos con otros que vemos que sus vidas no están tan en orden, hay un sentido de seguridad en eso. Yo en verdad que estoy bien con Dios, porque fíjate cómo, pero eso es lo que tenemos que destruir, y eso es lo que destruye la epístola a los Gálatas. Nosotros no estamos predicando esta epístola simplemente porque queremos ir a la teología o ser tan teológicos. Esto es práctico, hermanos. Esto hace que los creyentes seamos humildes. Esto hace que usted entienda que usted no tiene mérito alguno en su salvación, que su salvación es gratis, es por gracia, para que nadie se gloríe, para que usted no mire a otros por encima del hombro, sino tenga compasión, porque usted también es un pecador salvo por gracia. El pecado no nos define, nos define la gracia de Dios. El pecado no me define la cruz de Cristo, en la cual Él llevó todos nuestros pecados. Entonces yo tengo que mirar con amor, con misericordia, con empatía a todos mis hermanos. Así que la bendición es la justificación, la adopción y la herencia en Cristo, que nadie te puede robar. Donde no entra ladrón que robe, donde no le damos a nuestra herencia de salvación que se nos dio, es la realidad. Imagínese por un momento todo esto que estamos hablando. Vamos a ponerlo un poquito gráfico. Imagínese un árbol de olivo gigante. Hay algunos que son bien grandes y hay olivos que son centenarios, que llevan años. Y las raíces de ese árbol de olivo representan a Abraham. Pero más que Abraham, la promesa de Dios a Abraham de salvar gente de todos los pueblos y de todas las familias de la tierra. El tronco es el que lleva la savia, realmente. La raíz toma, ¿verdad?, los nutrientes, y el tronco es el que comunica la savia a las ramas que están arriba. Así que el tronco es la gracia de Dios. El tronco es el pacto de la gracia en Cristo Jesús, y las ramas son el pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles, que nos nutrimos del mismo pacto de gracia, de la misma savia que hay en el olivo. Y el fruto final del árbol es la salvación de todos los que creen, hermanos. La salvación. Estaba meditando mientras hacía este sermón, viendo las palabras salvación, y percatándome de que a veces se vuelven tan ordinarias las palabras que no tienen un efecto en nosotros cuando las escuchamos, y que hay que volver a buscar el sentido de lo grandioso que es el considerarme una persona que ha sido salvada por fe. No es lo mismo el aprecio que tiene a alguien que ha sido salvado de un edificio en llamas a quienes nunca hemos estado en esa condición. Esa persona aprecia que fue salvado. Muchos buscan a los rescatistas por años, los buscan y les agradecen. ¿Por qué? Porque ellos entendieron lo que era estar perdidos. En un momento perdieron toda posibilidad de vida, pero alguien los arrebató, los sacó de las llamas o los sacó del agua, de donde fuera que los salvaron.
Pero nosotros los creyentes nos sumimos en nuestra vida cotidiana, en todas nuestras cosas, y a veces no entendemos la grandeza de esta salvación, el entendimiento de dónde a mí me salvaron, de qué me salvaron. No es que me salvaron simplemente del infierno. Dios me salvó de su propia ira, porque yo lo que merecía como pecador era la ira de Dios. Y Dios envió a su Hijo para que su Hijo tuviera esa ira por los pecados en su cuerpo, para que usted y yo hoy podamos tener esta libertad de levantar las manos o simplemente en nuestro corazón decirle Padre Santo y comenzar a hablar con Dios, ignorando tantas veces por qué tengo derecho a hacer eso. ¿Por qué yo puedo acercarme a Dios de esa manera? ¿Por qué yo, que todavía peco y fallo, puedo acercarme a un Dios santo que aborrece el pecado profundamente? Y tantas veces ya no traigo a mi mente, se me olvida que la única razón es Cristo, y que la única razón es que Dios me concedió la fe para creer en su sacrificio en la cruz del Calvario. Unas aplicaciones y concluimos, hermanos. Si esto no lo hacemos práctico, no nos sirve mucho. Tu fe en Cristo te conecta con el plan eterno de Dios. Hermano, usted no fue salvado accidentalmente ni incidentalmente. Usted fue salvado por un decreto eterno del corazón de Dios. Usted está conectado a toda esta historia de la redención. Usted no es una mota de polvo sencillamente en el universo. Usted es alguien que con nombre y apellido Dios pensó en usted antes de la fundación del mundo para salvarte, y lo hizo en el tiempo en que Él determinó hacerlo. Usted no es un accidente espiritual. Usted no está en Cristo por carambola, o como decían en mi barrio, de chiripa. No. Por eso, por la grandeza de esto, es que debemos ser bien renuentes a permitir que nadie, no permitan en este púlpito que nunca nadie añada requisitos humanos al evangelio. No permitan. Si yo lo hago y me volví loco, sáquenme, bótenme. Y se volvió loco Dani, votamos a Dani. O que cuando pasemos el batón y venga otra generación, no permitan que nadie se pare aquí a ponerle requisitos humanos al evangelio, porque para la salvación no hay ningún requisito humano, sino la gracia de Dios que obra por medio de la fe en Cristo. Hermanos, somos una familia espiritual unida por la fe. No estamos unidos por culturas, ni por etnia, ni por reglas. Somos una familia espiritual ancestralmente por el pacto de Dios, unidos por la fe en Cristo. Amamos la iglesia de Cristo compuesta por judíos y gentiles. Amamos a Israel y oramos por su salvación. Y le pedimos a Dios inclusive que traiga un avivamiento de salvación sobre el Israel que está residiendo allí en Palestina y que ha puesto su estado desde 1948. Pero nosotros no dependemos de hombres ni dependemos de una nación. Nosotros dependemos solamente de Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Dios les bendiga, mis amados.